¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. Hoy, en esta ocasión, quiero hablar de la máquina de poste, sí, de guarnición, que para mí es la mejor a la hora de guarnecer calzado, de coser, de armar, de hacer prácticamente el zapato completo con su guarnición, ¿sí? Esta máquina pues ofrece la facilidad o el servicio de pegarle la costura al zapato de una vez con dos agujas, ¿sí? Ahorita les muestro, tiene la posición pues aquí de las dos agujas. Esta máquina es de fabricación china, la que yo tengo pues es fabricación china. Pues es más económica que la versión original, porque pues la versión original creo que es Singer y es el doble de costosa que esta, pero igual ofrecen el mismo servicio. Esta pues prácticamente es mecánica, tiene su motor mecánico, su banda y tiene también lubricación mecánica, ¿sí? Tiene unos agujeritos que es por donde se echa el aceite, ¿sí? Eso respecto a esta máquina. Yo digo pues que es la mejor porque pues puedes utilizarla tanto con una aguja como con dos agujas si tienes la técnica suficiente para no utilizar las dos y solamente coser con una, pues perfecto, igual funciona. Lo que hace especial a esta máquina es este codo, ¿sí? Porque aquí en este codo puedes maniobrar bien el corte o el zapato que vayas a guarnecer, ¿sí? Aquí les mostraré. La máquina tiene aquí en esta parte, a ver, aquí es donde tiene los carreteles, ¿sí? Se saca la tapita. Con la misma punta de la misma tapa se levanta, ¿sí? El pincito que la sostiene y con esta misma puntica en esta canaleta que tiene aquí, una especie de canal, se mete la puntica, ¿sí? Y se saca el carretel. Así es como se mete el carretel con hilo y cómo se lo saca. La misma forma tiene en el otro lado, ¿sí? Son los dos carreteles, ¿sí? Que se ponen para coser, digamos, en tal caso, para coser con las dos agujas, ¿sí? Aquí, por lo menos en caso de que lo quieran poner, antes de poner el hilo por donde debe ir, pues se baja el pin y tiene una ranura. Y en esa ranura se la tienen que bajar por un pincito que tiene aquí y quedan ahí. Si el pincito se lo puede ver, aquí está, estico. Estico es el que hace que el hilo pase, ¿sí? Y el movimiento de la bobina lo arrima y lo quita, ¿listo? Ahí queda prácticamente puesto el hilo, ¿sí? Ahí ya si lo quieren sacar, pues simplemente se le da vuelta a la máquina y el hilo sale. ¿Listo? Eso respecto a la máquina, ¿sí? Yo la compré pues esta porque como les dije es lo más económico que se puede conseguir y que preste pues el servicio de la doble aguja, ¿sí? Vamos a pegar unas costuras con una sola aguja y también vamos a pegar unas costuras con las dos agujas. ¿Listo? Esta máquina tiene por donde van los hilos, que es ahí, pueden observar, ¿sí? Ahí es donde van los hilos. Hay que saberlos poner porque si no se los sabe poner, pues también hay inconvenientes, ¿sí? En este video pues voy a mostrar lo que es en sí la máquina, ¿sí? Lo que puede hacer, lo que puede coser, la costura que hace. Y en un video más adelante estaré, bueno, mostrándola ya más a detalle, cómo enhebrarla o la lubricación que tiene y algunos detallitos así, ¿listo? Entonces veamos el tipo de costura que ella ofrece. Bueno, ahí pues la máquina está encendida, ¿sí? Ahí se la apaga, ¿sí? Así es como suena ella, pues con su motor mecánico que tiene.
y ahí está encendida. ¿Listo? El pie, este pie pues se puede levantar tanto con esta palanca, ¿sí? Tanto con esta palanca como la rodillera, ¿sí? La rodillera está acá abajo. La rodillera es esta, ¿sí? Uno mueve aquí así y acá se levanta el pedal, ¿sí? Casi todas las máquinas cuando recién salieron venían con su motor mecánico, ¿sí? Vamos a ver la costura que ofrece tanto con una aguja como con dos agujas. ¿Listo? Vamos a pegar 4 costuras, ¿sí? Ya que son los 4 niveles de puntada que la máquina tiene, ¿sí? Este vendría a ser la puntada más corta que tiene, que prácticamente pues es muy corta, prácticamente corta, ¿sí? Vamos a ponerle el nivel 2 de la puntada, ¿sí? Este podríamos decir que es el nivel 1, ¿sí? Vamos a ponerle el nivel 2, ¿sí? Ahí está. Nivel 2 pues se supone que es la puntada un poquito más larga. Ahí está la puntada más larga. Y vamos a ponerle la puntada siguiente, que vendría a ser ya la nivel 3, ¿sí? La nivel 3 vendría a ser esta, que es un poquitico más larga. Y también pues la puntada final, que vendría a ser la puntada número 4, ¿sí? La puntada número 4 sería esta, que prácticamente sería la más larga que tiene la máquina. ¿Listo? Ahí está, pueden observar. La primera puntada prácticamente corta el material, ¿sí? La segunda es un poquitico, ya se puede notar la puntada. La tercera, ¿sí? Y la cuarta. Esas son las 3 puntadas que tiene la máquina. Ahora, en caso de que queramos, por decir, ponerle la siguiente aguja, ¿sí? La aguja tiene un lado, porque si se la pone del lado que no es, la aguja puede, o sea, la máquina no puede coser, ¿sí? Simplemente la máquina no cose, enreda y pues te puede dañar las piezas. Del resto no puede pasar nada más que dañarte las piezas. Listo, hay que ponerla bien del lado que va, de la forma correcta que va, y podríamos decir que eso vendría a ser prácticamente todo. Listo, ahí está. Toca pues obviamente enhebrarla, ¿no? Bueno, y pues ahí ya le puse la otra aguja, ¿sí? Ahí pueden observar que ya tiene la doble aguja, ¿sí? Ahí están las 2 agujas. Le puse a un lado hilo rojo y al otro lado le puse hilo negro, ¿sí? Para ver cómo nos quedan las costuras. Listo. La voy a hacer la costura solamente en la costura número 4 para que quede más larga y se pueda observar. Listo. Ahí está. Las 2 costuras se ven muy bien, se ven pues juntas obviamente, ¿no? Y van pues a un mismo nivel, no tiene ningún inconveniente en pegar dicha costura. Listo. Este material pues siempre es grueso. Vamos a pasar una costura de doble con las 2 agujas para que se den de cuenta de que la máquina pues cose muy bien. Obviamente pues que siempre que uno está pegando una costura en un zapato van las 2 piezas, ¿sí? Y es pues el grosor que va a tener, ¿no? Ahí están, pueden observar
las dos costuras, queda muy bien, ¿sí? El servicio que ofrece esta máquina de doble aguja. Eso era lo que quería mostrar, ya que nunca había mostrado esta máquina. He hecho zapatos con esta máquina, pero más no la había mostrado. Ahí está, les muestro la costura que tiene, las 4 tipos de costura. La costura se puede cambiar aquí. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, se hunde aquí y se baja, ¿sí? Se baja y también se hunde aquí y se sube hasta ahí, que es toda la puntada que la máquina tiene. ¿Listo? Eso ha sido todo por este video. El trabajo que hace la máquina Jontex de doble aguja, de guarnición, prácticamente para mí es la mejor. Igual yo cuando recién empecé, pues empecé a guarnecer en una máquina plana. Quedaba muy bien también, solamente que es como más incómodo, pero de igual manera funciona. Sin nada más que agregar, suscríbanse al canal, compartan los videos, dejen su comentario si tienen alguna pregunta, estaré contestando todo lo que me pregunten. Y sin nada más que agregar, abajo dejo mis redes sociales, pueden seguirme si gustan. También dejo mi WhatsApp por si quieren, no sé, adquirir moldes o alguna cosa respecto a la zapatería, no hay ningún inconveniente. Nos vemos en un próximo video.